Bienvenidas y bienvenidos al podcast El Mundo del Arte con Carmen Corbera. Cada semana, de la mano de expertos del sector, abordaremos preguntas que quizás te has hecho alguna vez. ¿Qué provoca un recorte en subasta? ¿Qué relación tienen las galerías con los artistas? ¿Cómo se monta una exposición? ¿O hace falta mucho dinero para empezar a coleccionar? Si te interesa el mundo del arte y quieres saber cómo funciona esta industria, este es tu podcast. Hoy me acompaña Pep Salazar, director del OFF Festival y director de la exposición Digital Impact, para hablar de arte digital y de la gestión cultural. En esta conversación hablamos sobre la exposición Digital Impact, que tendrá lugar del 27 de abril al 28 de agosto en Barcelona, en el Design Hub, y podremos ver las propuestas más innovadoras de los artistas más famosos en arte digital del mundo. También hablamos sobre el arte digital, sobre cómo es crear una exposición de esta envergadura, y también hablamos de la faceta de gestor cultural de Pep, ya que lleva más de 20 años en las industrias creativas. Ya hablamos de las características que tiene que tener un buen gestor cultural y también debatimos sobre el estado actual de la cultura en España. Espero que disfrutéis muchísimo esta conversación, la verdad que a mí me encantó, y sin más os dejo con Pep. Bienvenido al podcast. Gracias. Pep. La verdad que me hace mucha ilusión tener esta conversación y gracias por aceptar la invitación, porque son dos temas que, creo que son súper relevantes, la gestión cultural por un lado y el arte digital, que ahora parece que hay como un boom, ¿no? Y sobre todo aquí en la ciudad de Barcelona, pero ahora veremos en esta conversación, con tu trayectoria en estos 20 años, que es algo que se ha ido como quizás cociendo a fuego lento, ¿no? Y me gustaría empezar esta conversación preguntándote qué te atrae a ti del arte digital para dedicarte a ello. Bueno, hay varias cosas del arte digital que me atraen como ideas fuerza, ¿eh? Uh-huh. Hay una que es muy curiosa, que es el movimiento. El arte digital permite movimiento, permite no movilidad, sino movimiento de la pieza. Uh-huh. Y yo creo que los humanos nos movemos todo el rato, nos movemos mucho, y entonces yo creo que interpela muy directamente, ¿no? Es un lenguaje que te puede interpelar muy directamente desde ese punto, porque el arte digital hay mucho arte digital generativo, ¿no? Que entonces está generando constantemente la pieza, que esa es la otra cosa que también me fascina, ¿no? Que una pieza nunca es igual, puede ser igual o puede no ser igual, pero muchas de las piezas, sobre todo las actuales que se están trabajando ahora con nuevas tecnologías, inteligencia artificial, datos, etcétera, claro, son piezas generativas, lo cual quiere decir que tú la ves en un momento la ves de una manera y al cabo de otro momento la pieza está de otra manera, ¿no? Porque ha evolucionado. Y evoluciona con ese movimiento. Y esas cosas me fascinan porque al final son imágenes en movimiento y son traslaciones son representaciones de datos. Yo no soy ingeniero, por tanto lo de los datos me queda más o menos lejos, pero lo más o menos lo entiendo. Y entonces entiendo, pero sobre todo entiendo la visualización y la traslación de esos datos a una pieza artística, ¿no? Una mirada artística. Y creo que eso es lo que más me atrae así de entrada, ¿eh? Luego hay otros detalles como, claro, evidentemente de la estética, ¿no? Y la capacidad también de diferentes disciplinas que se pueden mezclar dentro del arte digital, ¿no? Aparte del movimiento, pues el audio, ¿no? Que pueden generar diferentes sensaciones, ¿no? Las diferentes disciplinas artísticas que conviven en lo digital, ¿no? Y este año se celebra la edición número 22 del Festival. 22 del Festival OFF. Festival OFF. ¿Y cómo surge la idea de crear este festival hace 22 años? Y también un poco cómo ha evolucionado, ¿no? ¿Qué cambios has visto a lo largo de estos años? Sí, OFF nace en el año 2000 por una necesidad de encuentro de nicho, ¿no? De nicho de gente que se dedica a hacer películas en Flash. Vale. Y cuando el Flash era, ¿no? la gran tecnología, Flash y Macromedia, la gran tecnología para generar aquello que era el website, ¿no? Que eran las webs iniciales, ¿no? Vale. De hace 20 años. Entonces surge como una necesidad de encuentro, es un punto de encuentro
Y ahí no ha cambiado. Los 22 años sigue siendo el punto de encuentro, de referencia de la creatividad digital o de la creatividad hecha con herramientas digitales, ¿no? Diseño, creatividad, imagen en movimiento, audio, sonido, todo lo que tiene que ver con la creatividad visual y todo lo que tiene que ver con lo digital, ¿no? Entonces, lo que ha variado mucho o que ha cambiado, evidentemente, es el formato. No ha cambiado tampoco en exceso, porque es un formato que funciona, es un formato de conferencias. Sí. Y la audiencia viene a escuchar procesos creativos, ¿no? de artistas y de agencias que invitamos. Y, por tanto, el formato funciona. Ha cambiado la dimensión, obviamente, porque se ha hecho bastante. Claro, ha pasado más de grande, nicho como un poco a mainstream. O... No tanto, mainstream todavía no es mainstream y sí. dudo mucho que lo sea, pero sí. el nicho se ha hecho más grande también, sí. porque la audiencia es más grande, la comunidad es más grande, ¿no? y lo digital cada vez es más grande, sí. Como decías tú antes, ¿no? Ahora se entiende mucho más, no sé si hay un boom, pero sí que hay una capacidad de entender, ¿no? y de familiarización. De familiarización, sí, y de querer conocer y de dar valor a lo digital, ¿no? Entonces, Off nace de esa necesidad y a partir de ahí, bueno, pues tiene una trayectoria, pues como cualquier... Nosotros le llamamos festival, ¿eh? Porque tiene un formato de festival, quiere decir que hay varios escenarios, ¿no? Que hay una gestión, detrás de la marca, ¿no? Como paquete, la marca empaqueta el evento, ¿no? Y la gran cosa de Off es que luego, desde hace 10 años, no 12 ya, que lo internacionalizamos. Quiere decir, Off nace en la web, por tanto ya nace internacional per se, nace global per se, ¿no? Porque nace en la red en el año 2000. Eso quiere decir que tenemos una audiencia muy internacional, la comunidad que forma Off es muy internacional, pero luego Off ha viajado, es decir, no solo ha estado en Barcelona, sino que lo hemos sacado fuera para hacer spin-offs del evento, ¿no? Y hemos estado en diferentes ciudades. Yo creo que eso nos dio una dimensión diferente, ¿no? Nos dio una visión de qué está pasando fuera de Barcelona, ¿no? Y una ampliación de comunidad. Y nos dio una visión de darnos cuenta de que hay creatividad allí donde vas. Claro, porque al final es como que existe la necesidad de que el formato viaje, ¿no? Porque aunque a Barcelona llegue muchísima gente alrededor del mundo, aún hay esa... Pero claro, el formato viaja y además viaja con artistas de Barcelona, es decir, exportamos la creatividad de Barcelona con esa excusa, ¿no? Con el formato de que hacemos el festival en Tel Aviv desde hace 4 años, pues cada vez que hacemos el festival en Tel Aviv hay agentes o ¿no? artistas o creativos de Barcelona que nos acompañan y vienen a Tel Aviv a explicar lo suyo, ¿no? Por tanto, de alguna manera somos embajadores también de esa creatividad de Barcelona. Vale, ¿no? Qué chulo, sí. Y ahora también hablaba en la introducción que se va a inaugurar Digital Impact, que la verdad que yo cuando me enteré pensé, wow, esto va a ser un bombazo realmente. Bueno, como también haciendo un poco de investigación, ¿no? Hubo una exposición en 2011, si no me equivoco, en el Barbican, que también hablaba de arte digital, que fue también como lo que asentó las bases de este arte. Fue la primera exposición la primera gran exposición en un gran centro cultural sobre arte digital o sobre cultura digital, ¿eh? No solo arte digital, sino si ampliamos un poco el foco, ¿no? y cultura digital. Yo visité esa exposición porque me pareció muy interesante, evidentemente, poder ver en un formato museístico, en un formato expositivo, ciertas instalaciones, ¿no? El recorrido que ellos plantearon era un recorrido que tenía muchísimo sentido en el 2011 y evidentemente si la hicieran ahora la harían muy distinta, muy diferente, ¿no? Porque en 2011 a 2023 han pasado 12 años y las tecnologías avanzan cada 6 meses, por tanto imagínate, ¿no? la distancia que hay de las piezas que pudimos ver o sentir o tocar en esa exposición del Barbican a lo que veremos en el Design Hub en Barcelona, ¿no? ¿Y qué veremos en el Design Hub? Bueno, el Design Hub de Barcelona, yo creo que viviremos una experiencia. Vale. Es decir, la idea de Digital Impact es mostrar piezas de creatividad digital, de arte digital, piezas existentes que pensamos que son referentes, ¿no? O que el artista son referentes en su campo y que no han estado en Barcelona, o por lo menos no han estado en un formato museístico y en el formato que yo creo que se merecen, que es, ¿no? Con la tecnología adecuada, con el espacio adecuado, ¿no? Con acompañamientos adecuados también. Y luego el 70% de las piezas son de nueva creación, porque nos ha pasado una cosa muy curiosa, que es cuando los comisarios hicieron el approach a los artistas,
Claro, los artistas del arte digital están todos vivos, son muy jóvenes, la mayoría. Y entonces la mayoría nos dijeron, oye, ¿puedo hacer algo nuevo? O sea, ¿puedo crear algo para la pieza? Porque, claro, hace 2 años que estamos trabajando en esto, por tanto tenían tiempo también de generar, ¿no? Ideas, de generar tecnología, de captura de datos, etcétera, para luego hacer estas visualizaciones. Por tanto, lo que veremos es una serie de piezas, instalaciones muy contemplativas, ¿vale? Hay como 3 áreas. Un área contemplativa, es decir, tú verás una pieza de arte digital como si fuera un lienzo, un cuadro, ¿no? Y el lienzo es una pantalla, ¿no? Y las pinturas, los óleos son los datos ¿no? y lo que verás en la pantalla y los softwares. Luego hay otra parte de piezas, otro grupo de piezas interactivas con las cuales tú como espectador puedes interactuar, ¿no? Y entonces eso generará, ¿no? Generará juego, generará, ¿no? empatía con la pieza, ¿no? Generará una serie de emociones distintas a cuando vas a una exposición de arte más clásico ¿no? y observas, y simplemente observas. Y luego hay una tercera parte de piezas más inmersivas, ¿no? Que es una palabra bastante utilizada últimamente para definir, ¿no? ciertas emociones digitales, que básicamente son piezas donde tú no es que formes parte de la pieza, pero sí que te abrazan mucho, ¿no? Y para captar todas tus sensaciones y todos tus sentidos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, con esos 3 grandes bloques hemos generado unos espacios que no tienen un recorrido específico. Es decir, no le vamos a decir a la gente que venga que haga un recorrido, porque no hay un storytelling específico, sino que lo que queremos es que sea muy abierto, que todo el mundo se atreva a ir, porque que lo de arte digital no genere un freno. ¿no? Importante esos frenos que a veces sentimos de yo no pertenezco a esto, por tanto no voy. Al contrario, entonces lo que hemos hecho ha sido plantar las piezas, ¿no? en una instalación escénica que para mí es una pieza más. Es decir, hemos invitado al estudio Antoni Arola de Barcelona para que nos diseñe toda la parte, ¿no? de instalación expositiva, de cómo vamos a mostrar esas piezas. Por tanto, yo creo que va a ser una experiencia muy, muy grata, muy intensa también, porque claro, va a haber muchísima información, ¿no? y muchísima emoción detrás de todas esas piezas. Y de una manera un poco romántica, si quieres, pero la idea y el objetivo de la exposición es abrir a la ciudadanía las capacidades que tiene el arte digital sin decirles nada. Es decir, vaya allí, emociónese y ya. Y yo creo que se vio ya en el Festival YUM hace unas semanas. El YUM pasa que a mí me sorprendió la cantidad de gente que había. Y fue como, qué ilusión, ¿no? Ver colas de gente con ganas. Hay ganas de ver cosas nuevas. Al final la gente en general, ¿no? Ese concepto extraño, ¿no? o las audiencias o los públicos, ¿no? que también son conceptos extraños, al final tienen ganas también de ver cosas y tienen ganas de saber, ¿no? y de encontrarse con cosas nuevas. Sí, a mí lo que me pasó en el YUM, por ejemplo, quizás es una pregunta que no tiene respuesta, pero así como sé qué mirar de un cuadro, ¿no? Tengo como las herramientas para, no sé, saber qué es una buena obra o la composición o esto. Enfrente de las obras del Festival YUM me costaba, o sea, habían obras que me gustaban, me costaba pensar por qué me estaba gustando, qué hacía de esa obra algo especial. Y no sé, me gustaría también que nos explicaras tú qué buscas en una obra, ¿no? O qué 3 cosas tiene que tener para que a ti eso tú lo consideres arte, porque también supongo que antes has dicho creativos, artista, no sé si... Bueno, sí, yo voy fluctuando entre esas palabras, porque a veces la palabra arte es tan grande que, ¿no? que a veces me abruma un poco. Y la de la creatividad también es muy grande. Bueno, yo creo que hay una parte educacional, es decir, de alfabetización digital, ¿no? que todavía debemos llegar. O sea, cuando hablamos de arte digital, la referencia más antigua es 1960 y pocos. Por tanto, es muy breve el periodo, o sea, ¿no? Tú eres especialista en el siglo XIX, por tanto abarca, ¿no? todo un periodo muy, muy amplio, mucho más amplio que lo que estamos trabajando ahora con arte digital, ¿no? Por tanto hay un tema de alfabetización, es decir, claro que todavía no sabemos mirar a dónde debemos mirar, ¿no? Por tanto tenemos que mirar mucho para aprender a mirar, ¿no? Esa es una de las ideas, ¿no? Ofrecer y ofrecer para
bueno, para que las grandes para audiencias... educar la mirada. Educar la mirada, sí. correcto. Por eso sí, alfabetización y educación de la mirada. Y entonces luego pasa como en el arte clásico. O sea, hay una cuestión estética. Sí. Es que en el arte digital también pasa por ahí. Es decir, no por ser digital es bueno directamente. O sea, hemos vivido hace un año, ¿no?, todo el boom de los NFTs. Esta era mi siguiente pregunta. Fórmula si quieres. Sí. Bueno, te quería preguntar si ha hecho daño los NFTs al arte digital. Bueno, ¿no? daño Porque... no. Yo creo que los ha colocado en un nivel de promoción o de conocimiento un poco más elevado, pero sí que ha habido mucho NFT feo. Sí. Claramente, o sea, hay mucho NFT que se le llama NFT feo. Luego también hay una confusión de concepto. NFT es una tecnología, ¿no? Al final es... Exacto. Por tanto... Importante diferenciar que el arte digital no es un NFT, pero el NFT siempre es arte digital. No es una pieza artística, no. El NFT es una tecnología que se basa en el blockchain, ¿no?, y en la Web3, y que se basa en esa capacidad de la Web3 para generar bloques que lo que hacen es unificar, ¿no?, hacer que esa pieza sea única, ¿no?, que ese código sea único. Exacto. Por tanto, tú lo que obtienes comprando un NFT, obtienes una parte de Internet, ¿no? Es decir, la gente me pregunta, pero cuando yo compro un NFT, ¿qué tengo? Porque cuando me compro una foto, tengo una foto. Cuando compras un NFT, tienes una parte de Internet, ¿no?, que es ese sello, esa matrícula que va asociada a esa pieza, y luego tú la puedes visibilizar, ¿no? Con una manera muy compleja de acceder a ello, de acceder a la compra o acceder a las subastas, y luego acceder a la visibilización también es muy compleja, porque tienes que entrar con toda la tecnología del blockchain y del NFT, que es una tecnología muy nueva, por tanto compleja, y de user experience muy poco friendly, ¿no? Muy poco amigable sobre todo para muchos usuarios, para la gran mayoría de usuarios o de coleccionistas, ¿no? Por tanto, es una irrupción muy, muy grande, y hubo una irrupción muy grande el año pasado, ¿no?, además con ciertas piezas que se subastaron por casas de subasta clásicas, lo cual le ha dado un valor a ello. Claro, el mundo del arte clásico, de museos clásicos, lo ha aceptado, ¿no? Lo acepta y ve que es una vía de futuro y una vía de industria, por tanto, no lo rechaza, ¿no? Sí. Pero bueno, eso ha generado también que, claro, que todo el mundo se ha puesto, o mucha gente se ha puesto a hacer NFTs, y claro, no todo el mundo y mucha gente no tiene talento artístico como para crear belleza, ¿no? Sí. Entonces, en el arte hay belleza al final, ¿no?, y hay emoción, y hay muchos de esos NFTs que no lo tienen, ¿no? Yo creo eso, ligado a lo que te comentaba antes de la complejidad y la dificultad, ha hecho que el NFT sea un boom muy grande. Ahora haya bajado también muy fuertemente, porque va asociado además a todo el mundo cripto. El mundo cripto ha bajado radicalmente en los últimos meses, y ahora, bueno, veremos en las próximas temporadas, ¿no?, cómo esto se va, se va igualando. Muchos de los invitados de otras temporadas que también les hacía esta pregunta, ¿no?, los NFTs, ¿cuál es el futuro? Casi todos decían, está aquí para quedarse, tendremos que ver qué es lo que vale la pena, modula, claro. ¿No? Y qué artistas y quién está creando cosas que realmente están aportando y están haciendo cosas nuevas. Correcto. Por tanto, bueno, el arte digital se vehicula por ahí también, ¿no? Es decir, es una manera de vehicular. Previo a los NFTs ya existían galerías de arte digital, piezas de arte digital. Es decir, no es solo con el NFT que podamos hacer arte digital, ¿no? Sino que, insisto, desde hace los años finales de los 60, 70 que existen piezas de arte digital, ¿no? A partir de ahí, Digital Impact, claro, nos planteamos mucho cómo entrar en ese mundo y cómo explicarlo, ¿no? Y como era tan complejo, decidimos explicarlo de manera visual, es decir, lo explicamos con las piezas se autoexplican. Cada una de las piezas, ¿no?, tiene un sentido por sí misma y es autoexplicativa por sí misma, ¿no? Luego, evidentemente, hay una lectura más intensa, si quieres, ¿no?, o más de profesional, que es cómo se ha hecho, con qué software, ¿no?, con qué técnicas, ¿no? Pero como en todas las exposiciones artísticas, hay diferentes lecturas, ¿no? Hay un público que le interesa la primera fase, ¿no?, que es la emoción y el visitar. Hay un público que le interesará una fase intermedia, y un público más profesional que le interesará la fase más intensa, ¿no? Pues todo el mundo podrá tener ahí sus fases. Pero claramente la intención es una exposición abierta. Qué bien. Y hablaba con María Bernat, que también ha sido una invitada del podcast y que están haciendo un trabajo muy interesante desde la Casa Batlló,
Y un día hablábamos de que en Barcelona estaba viendo un poco la tormenta perfecta, ¿no? en arte digital. Habíamos hablado de YUM, ¿no? De Casa Batlló, del Festival Off, de Digital Impact. ¿Tú crees que es esto y que Barcelona realmente puede convertirse como en un líder internacional de arte digital? Y si es así, ¿por qué sería importante, ¿no? que lo fuese también? Bueno, yo creo que es difícil convertirte en un líder internacional porque lo internacional es muy amplio, ¿no? Sí. Y a veces no tenemos lectura de todo lo internacional. Es decir, en los países asiáticos hay mucho arte digital en la calle. Porque tienen muchas pantallas en la calle. Es verdad, claro. Ostras, no había caído, es verdad. ¿No? O sea, sí. Claro, hay muchas pantallas en la calle, por tanto, tienen que darle contenido a esas pantallas constantemente. Por tanto, hay mucho más arte digital, o creatividad digital, que en las calles de Europa. En Europa no tenemos pantallas en las calles, ¿no? Y en Estados Unidos, en Norteamérica hay bastantes más, en Centroamérica, Sudamérica no hay, ¿no? Por tanto, convertirse ahí es complejo de explicar. Otra cosa es la intención y el valor que le damos a las propuestas que hacemos relacionadas con ello, ¿vale? Y los ecosistemas que se pueden montar en las ciudades, tipo Barcelona. Claro, Barcelona confluye que Off tiene 22 años, Sonar va a cumplir 30, CDCB va a cumplir 30. Es decir, hace muchas décadas que estamos ya... Loop también. Magba también, es decir, tanto la parte institucional, ¿no? museística de arte y cultura contemporánea, que es la previa a lo digital, como la parte privada, que somos, ¿no? los festivales o las plataformas que estamos al día de lo que pasa y que cada año volvemos para explicar ciertas cosas, o Casa Batlló, por ejemplo, ¿no? que hace una renovación de Gaudí a lo digital, ¿no? y invierte en llevarlo por ahí, ¿no? para innovar. Claro, eso confluye y genera un estrato, ¿no? un estrato de ciudad. El Ideal también nace hace 3-4 años, ¿no? como un centro de arte digital, de cultura digital inmersiva. Claro, sí, genera un pool de actividad, evidentemente, genera un pool de actividad. Es muy interesante esa actividad, pero esa actividad es hacia afuera, ¿no? Es show. Perdón, una pregunta. ¿Solo está pasando en Barcelona esto? O sea, ¿hay de otras ciudades que también tenga En España, que yo sepa, solo está pasando en Barcelona. En París está pasando mucho más. Vale. En Londres está pasando mucho más. Es decir, París y Londres, pero es que la comparativa es muy mala porque son dimensiones muy distintas. Sí, o sea, París son 10 millones, Londres son 20. No podemos comparar, ¿no? Porque son mundos distintos. Y Londres, sobre todo, también tiene un mercado distinto con Estados Unidos, por tanto, es muy distinto. Pero yo creo que París y Londres son las grandes capitales de la creatividad digital en este momento, también por la industria que tienen, ¿no? por cómo se han ido trabajando también en los últimos años, ¿no? Atelier de Lumière o diferentes centros culturales en París, o Barbican o el 180 Strand de Londres, ¿no? Al final es otro tipo de cultura. Barcelona está en una posición líder ya. O sea, hace tiempo que está en una posición líder. Sí. Si no lo estuviera, Digital Impact no podría existir. Es decir, no hacemos Digital Impact para poner a Barcelona líder, sino a la inversa. No, porque ahí hay un ecosistema, exacto, claro. Tiene un ecosistema, está en una posición líder, entonces permite que pueda existir el Digital Impact, ¿no? Por tanto, no es una... Luego, evidentemente, vamos al marketing, ¿no? Y vamos a ir a decir, no, es que nos vamos a posicionar, vamos a ser líderes, que también funciona y es lo que tenemos que hacer, ¿eh? Pero yo creo que el ecosistema ya está y lo que estamos haciendo es hacerlo crecer y dándole más valor, ¿no? Y lo cual está muy bien, y ojalá después del Digital Impact surjan otras Digital Impacts. Sí. ¿Me explico? Sí. Es la idea también, ¿no? Generar base. Sí. Y comentabas antes el Ideal, y también con algunos invitados del podcast lo hemos comentado, el tema de las exposiciones inmersivas, que había María López decía que no se deberían llamar exposiciones, tendrían que ser espectáculos inmersivos, ¿no? Y son más espectáculos que exposiciones. Sí, entonces también un poco esta cuestión de cuál es el uso correcto de la tecnología en el arte, ¿sabes? Porque a mí a veces me da un poco de miedo, ¿no? Que estos espectáculos inmersivos, que son de luz, color, pero que en el fondo no hay obras de arte, sustituyan ir a un museo, por ejemplo. Entonces, no sé... No tengo una respuesta muy clara, pero yo creo que no sustituyen, sino que complementan. Es decir, nadie dejará de ir al MoCo Museum por ir al Ideal. Es decir, o no dejarás de ir al MENAC si tienes interés por ir al Ideal. Al contrario, yo creo que complementan y la experiencia es distinta. Luego, la terminología que se use, pues sí, puede ser más o menos acurada, ¿no? Más o menos apropiada al tema, pero
pero básicamente creo que son apuestas complementarias y necesarias. Es decir, si queremos una ciudad viva, ¿no? Necesitamos tener desde lo mainstream hasta lo más underground. Porque si no, si nos quedamos solo con una cosa o con la otra, entonces la ciudad no vive, ¿no? No, y yo también siempre lo veo como un punto de partida. Tú puedes ir a ver Frida Kahlo y luego pues darte cuenta que lo has disfrutado y decidir pues luego ir a una exposición, ¿no? Entonces una cosa no quita la otra. Interesarte más por Frida Kahlo. Exacto. Claro, al final acerca también ciertos artistas que son muy de nombre reconocido, pero seguramente los acerca a gente o a un público más joven, ¿no? Exacto. Que no lo conocía tanto y que lo va a conocer a través de una tecnología que tampoco es tecnología, sino una manera de la cual le llega a las cosas. Es decir, claro, a los públicos más jóvenes no hay que abrirles estos espacios desde otro punto de vista. Sí. Porque es así, es decir, podemos hablar de educación si queremos, pero, pero claramente hay que ayudarles a entrar en los museos, ¿no? Y entonces les ayudaremos a entrar en los museos escuchando sus necesidades y cómo quieren ver las piezas dentro de los museos, ¿no? Exacto. Sí, no forzar una manera de hacer de antes, sino también combinar las dos. Exacto. Y también antes comentábamos lo del tema de NFTs, ¿no? Y también me interesaba cómo llevar el arte digital como al terreno individual, ¿no? También como pensando en el coleccionismo y así. Yo a veces veo, pues, por ejemplo, el mapping que hicieron de Refik Anadol. Claro, yo tener aquí un pequeñito, ¿no? Una proyección pequeñita sería increíble. Claro. No tanto tener el NFT, el archivo. Entonces, no sé, ¿cómo...? Bueno, el de Refik depende de los millones de dólares. Bueno, sí, claro, eso también. Sí, pero no sé si... No, hay una cuestión, hay una barrera a romper. Yo creo que hay una barrera a romper. A ver si me explico bien. Sin caer en el esnobismo, ni mucho menos quiero ser snob, pero todos en casa tenemos pantallas, ¿no? Varias, ya no solo una, sino varias. El arte digital se transmite básicamente por pantallas. Por tanto, tú que tienes maravillosas fotos colgadas de tu pared, ¿no? Detrás mío hay una pantalla. Sí. ¿Por qué no cuando llegas a casa ponerte en la pantalla una pieza de arte? A veces es porque esa pieza está en movimiento, entonces entendemos todavía lo visual en la pantalla, en movimiento, como que necesita una atención continuada, ¿no? Entonces acompaña de manera diferente. De ahí otra vez la educación y la alfabetización en lo digital, ¿no? Porque claro, a mí la foto que tengo detrás me despista relativamente, porque ya la he visto. Sí. Pero si tuvieras esta foto estuviera evolucionando, ¿no? Exacto. Claro, estaría mucho más pendiente, ¿no? Creo que entonces el arte digital a nivel individual necesita de una atención, ¿no? Pero bueno, hay otras artes que también lo necesitan, es decir, la música también necesita una atención específica, el cine y la televisión necesitan una atención específica. Por tanto, yo creo que vamos a llegar ahí. Y otra cosa es el coleccionismo, claro, que eso es más complejo, que es darle valor. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros cada día vemos arte digital en nuestros móviles, en todas las pantallas. Hay diseño, user experience y hay arte digital. Hay fotografía o no, depende del background que tú te pongas en tu teléfono. Tienes una foto u otra, pues eso se puede considerar arte. Bueno, lo vemos, ¿no? Pero claro que cada día lo consumimos, por tanto no le hemos dado un valor artístico, no un valor de pieza coleccionable, porque ya lo tenemos a mano, o lo hemos tenido muy a mano, ¿no? Que es una de mis obsesiones, que es dar valor a las piezas de arte. Bueno, también es la labor de Digital Impact, ¿no? Una de las labores de Digital Impact es esa, por eso lo entramos en un museo oficial, ¿no? O en un espacio museístico, o en el Design Hub, que es diferente al museo, que es como oficial, es un espacio público, es un espacio donde se entiende y se le da valor a las cosas que hay dentro, ¿no? Por tanto, nosotros siempre nos ha explicado que cuando vamos al Prado, ¿no? Que el cuadro tiene valor porque está ahí dentro, ¿no? Entonces, el arte digital normalmente lo hemos visto fuera, por tanto el valor es mucho más bajo y más relativo. Yo creo que poco a poco estamos aportando ese valor y poco a poco yo conozco gente que me pregunta, oye, ¿cómo me compro una pieza de arte digital? Yo también. Claro. Y con lo de los NFTs no sabía qué responder. Claro. Pero hay galerías, ¿eh? Sí. Hay galerías que te envían la pieza en un JPG o en un archivo... Ya, que tú no tienes que hacer todo... No, que te la instalas en todas sus pantallas, en tu móvil, en tu ordenador, y entonces la llevas contigo, lo cual es maravilloso. Sí, claro. El otro día alguien me enseñó una pieza en el móvil y fue la primera vez. Y, sí. Y
Hablaba también al principio que me interesaba mucho también tu faceta como gestor de la industria creativa y ¿no? con el Festival Off, Digital Impact, pero toda tu experiencia anterior. Y una pregunta un poco grande, pero ¿qué características tiene que tener un buen gestor cultural? Muy grande. Muy grande. Yo creo que se necesita una visión amplia de la cultura, pero luego se necesita también especialización de aquello que te atrae para explicar. Yo creo que los gestores, de hecho a mí no me gusta llamarme gestor cultural, nunca me ha llamado, nunca me ha gustado, porque es una visión un poco gris de lo que... Sí, no es muy sexy. No es nada sexy, no, exacto, es un poco gris de lo que hacemos. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, al final gestionamos cultura. Sí. Creo que la especialización está bien porque al final nosotros lo que hacemos es ofrecer, ¿no? al público lo que, de aquello que sabemos. Por tanto, siendo especialista, tú puedes entender más con quién estás trabajando. Claro, nosotros no somos artistas, por tanto nosotros tenemos que estar al servicio del artista y ponemos al artista al servicio del público, ¿no? Entonces, claro, cuanto más entiendas al artista, mejor le vas a explicar al público lo que va a ver, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cualidad imprescindible, ¿no? Entender lo que estás haciendo y a lo que te estás dedicando, bien sea en el mundo editorial, en el mundo del arte, en el mundo de la música, ¿no? En las disciplinas en las que tú estés trabajando. Lo cual no quiere decir que no sean combinables, es decir, podemos combinar diferentes disciplinas a lo largo de la carrera profesional, ¿no? Pero siempre habrá alguna que le tire más que otra, pero básicamente entender aquello ¿no? el material con el que estás trabajando. Al final nuestro material es muy intangible, ¿no? Porque es cultura, es arte, es material intangible. Por tanto, eso, luego una parte de curiosidad amplia, es decir, ¿no? Tienes que alimentarte ¿no? Y una parte de vocación también, porque... Es bastante vocacional porque la industria es floja en este país, ¿no? Existe y hay industria cultural y la que existe está bien asentada, pero es floja todavía. Es decir, es un sector que emplea muchísimas personas. A mí no tengo los números ahora en la cabeza, pero genera un PIB, una parte del PIB importante, pero lo genera de una manera un poco precaria, ¿no? Constantemente hay noticias, ¿no? de la precariedad de los artistas, de los gestores también genera una cierta precariedad, ¿no? Sin querer entrar en la lucha en el podcast, porque entiendo que no va de esto, pero... Bueno, pero también, hay un punto de eso, de vocación, ¿no? Un punto vocacional de que no puedes salir de ello cuando una vez entras. Sí, esto es verdad. Pero es curioso. Y sé que también das clases. He dado muchas clases, has dado clases. Y doy todo. Yo a veces es esto, ¿no? Como no es una industria fácil, ¿no? Y pues precaria en algunos sentidos o que no es muy transparente, ¿no? A mí siempre lo digo, tendría que existir un LinkedIn de arte, ¿no? Y que hubiesen ofertas de trabajo. Entonces, no sé qué consejo le darías a alguien que te dice, Pep, quiero ser gestor cultural, ¿no? Bueno, sí, me lo preguntan muchos alumnos, Claro, la respuesta a los alumnos es fácil, es haciendo lo que estás haciendo ya es una puerta, ¿no? para hacerlo. Hay que ser emprendedor también, es decir, no hay que esperar a que te llegue la oferta de tu vida, porque no va a llegar probablemente, ¿no? Y cada día menos, ya no solo en la administración pública, sino también en la industria privada. Es decir, hay que tener un punto de visión y un punto de riesgo, ¿no? y de poder, ¿no? A veces, pues, en paralelo, gestionar tus propios proyectos ¿no? facturar en otros proyectos. Claro, aquí nosotros vivimos en un estado que la cultura todavía se entiende mucho desde lo público. Y lo privado no se entiende como cultura, sino que a veces se entiende como industria / ocio, ¿no? Y esa barrera habría que romperla. Cuanto antes la rompamos, mejor, ¿no? Porque entonces antes generaremos este estadio de modelo público-privado que es el mejor, ¿no? Pues lo público hace que las cosas sucedan, ¿no? Y pone ciertas bases, pero luego es el privado el que hace ¿no? el que ejecuta aquello y el que hace que aquello tenga un rendimiento no solo cultural o de impacto cultural, sino también de rendimiento económico y de impacto económico, ¿no? Por tanto, entrar las finanzas y la cultura financiera en la cultura también es una de las asignaturas pendientes, ¿no? Que nos ha costado mucho a todos, o sea, claramente. Por tanto,
me estoy yendo un poco, pero lo que le, no, lo que le diría es... Súper interesante. Lo que le diría son varias cosas. Una es paciencia, claramente, y emprendedoría. Es decir, y yo creo que al final también sobre todo el Festival of, ¿no? Que decíamos, se inicia en el 2000, también como esta mentalidad como de ver que puede pasar, ¿no? Que puede venir en un futuro y emprender. Y sí. Claro, hay momentos en la vida, ¿no? que las cosas confluyen y que, bueno, que parece que tengas suerte, ¿no? Sí. Tipo, bueno, pues Sonar, Off, ¿no? Y algunos de los eventos que hace más de décadas que existen en Barcelona, pues que nacen a raíz de que el CFB existe, ¿no? Barcelona tiene una serie de instituciones que hacen que afloren ciertos proyectos, ¿no? Pues hay que buscar esas vías. Con un proyecto nuevo que tienen que nacer, hay que buscar también esas vías, ¿no? Design Hub es el referente ahora mismo de las industrias culturales, ¿no? Por tanto, alguien que se quiera dedicar a esto tiene que saber dónde juega. Sí. Es decir, gente que se dedica al deporte, al mundo del deporte, ¿no? Los que se dedican al fútbol saben de fútbol. Saben los equipos, saben los jugadores, saben en qué posición está el equipo jugando de su equipo en la Liga o en la Champions o donde sea. Saben todo esto. Claro, los que nos dedicamos a la cultura debemos saber todo esto. Y esto quiere decir, hay que saber qué instituciones tienes a tu alrededor, ¿no? Cómo se llaman esas instituciones, a qué aplican esas instituciones, ¿no? Tanto ¿quién las dirige? Locales o supralocales, ¿eh? ¿Quién las dirige? Si puedes llegar a quién las dirige o no. A nivel privado, ¿no? Cómo se mueven los recursos dentro de la cultura a nivel privado, ¿no? Si tú tienes un evento y quieres buscar sponsors, ¿cómo buscar esos sponsors? ¿No? Pues a quién tener, ¿no? ¿Cuáles son las... Todo eso es conocimiento que se adquiere, ¿no? Sí. Ese conocimiento se adquiere por dos vías. Una, por una vía ¿no? educacional, o llámale como quieras en estándar, y la otra es learning by doing, ¿no? Que es generando tu propio proyecto, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues sí, necesitas paciencia. Ayer hablaba con el director el nuevo director del Museo del Diseño, del DIHAP, José Luis de Vicente, y conveníamos los dos que hasta que un proyecto no pase su tercer año, si es un proyecto recurrente, hasta que no pases tu tercer año, por ejemplo, en un festival, no tienes índices de evaluación. Vale. Entonces tienes que aguantar para saber, uno, si esa dimensión que tú propones es buena, si financieramente es viable, si tiene un interés, si tiene una cabida dentro de la agenda donde tú estás jugando, ¿no? Pues claro, tú no juegas solo, tú juegas en un entorno. Un entorno es muy importante también de conocer, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento, bueno, hay que adquirirlo. Es fascinante también. Sí, no, si yo estoy aquí... No, es una cosa fascinante que te implica trabajo también. Al final, ¿no? Lo que tenemos que hacer es generar un trabajo mejor remunerado. Exacto. Yo creo que al final que la frustración a veces no te pueda, ¿no? Porque yo con gente de mi generación que nos dedicamos al mundo del arte, hay esto, ¿no? La intención de crear, de hacer cosas interesantes, pero a la vez mucho es que sería más fácil a veces hacerlo. Hoy es el último día de mes y llegan las facturas. Sí, está claro. Exacto. Está claro y hay que pagarlas, sí. Obviamente, por eso digo que hay que congeniar las dos cosas. Pero si solo estamos frustrándonos o quejándonos, no vamos a llegar a nada, ¿no? Por tanto, hay que intentar modular un poco las cosas. Yo también he pasado por ese momento de decir, bueno, ¿me voy a poder dedicar a esto toda la vida o no me voy a poder dedicar? Al final, yo creo que es posible. Sí. Ayer estuve en un curso de locución que el profesor decía, no conozco a nadie que se haya querido dedicar a la radio de verdad y no lo haya conseguido. Hecho, claro. Entonces, bueno, al final, perseverancia. Perseverancia, sí. Exacto. Son frases un poco de autoayuda, pero... pero... Algún libro por aquí hay de autoayuda. Pues, Pep, millones de gracias. Ha sido súper interesante. Gracias a ti. Siempre acabo el podcast con una pregunta que le hago a todos mis invitados. Nos vamos un poquito de lo que hemos estado hablando, pero es, si pudieses tener cualquier obra de arte, puede estar en un museo, lo que sea, ¿cuál tendrías y por qué? Uf, qué difícil. Supongo que todo el mundo debe decir lo mismo. Porque ahora es difícil y es raro, porque ahora mismo ha venido un Marc Rothko. Vale. Pero hace mucho tiempo que no pensaba en Rothko y supongo que es por lo que tengo detrás tuyo, que me evoca, no sé por qué, porque tampoco tiene nada que ver. Pero yo creo que tendría un Rothko
O me encantaría tener, que es imposible de tener, un Tyrrell, ¿no? Porque es luz, pero... Bueno, si tuvieses una mansión con un jardín enorme... O un ¿no? desierto enorme que pudiera generar una esfera para mirar el cielo, sería maravilloso. Pero, brutal. Pero creo que sí, creo que es... Al final no son tan distantes, ¿eh? Iba a decir lo mismo. No. Uno del otro. Formatos diferentes, pero al final es pero muy similares. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Pep. A ti, muchas gracias. Un gusto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de la conversación y también espero que vayáis a visitar Digital Impact en el Design Hub del 28 de abril al 27 de agosto en Barcelona, ya que, como nos explica Pep, es una oportunidad única para ver una exposición que creo que vamos a hablar de ella a lo largo de los años, que va a ser un poco como la que hubo en el Barbican en 2014, Digital Revolution, y esta exposición va a tener un 70% de obras nuevas de artistas tan conocidos como Refika Nadol, Antoni Arola, Future Deluxe, y es una oportunidad para, como explica Pep, entrenar el ojo, alfabetizarnos en este nuevo vocabulario digital y también, como explica Pep, esta exposición está pensada para estar abierta, para que todo el mundo se sienta seguro, que todo el mundo se sienta invitado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues podemos ir y mostrar nuestro apoyo de esta manera. Y este es el segundo punto que quiero destacar, que es un poco lo que hemos hablado con Pep al final de la conversación, que es la asignatura pendiente de la cultura, que es la precariedad un poco de este sector en muchos ámbitos, en tema salarios, en tema trabajos, en condiciones laborales. Pero, sin dejarnos llevar por la negatividad, Pep menciona la vocación, la paciencia, la proactividad. Y yo creo que, también las personas que se dedican a este sector tienen esta fuerza que les lleva a crear proyectos tan interesantes como Digital Impact, y nosotros como público, pues lo que podemos hacer es apoyar y visitar este tipo de exposiciones. Y para acabar, simplemente resaltar algo que ya he comentado, pero es este lenguaje digital que hay que educar la mirada, como también comentábamos en el episodio anterior con Pepe Fondemora y la fotografía. Son unos lenguajes nuevos, sobre todo el digital, que cuanto más veamos, más cosas vayamos a visitar y más nos eduquemos a nosotros mismos, mejor tendremos el ojo entrenado y tendremos más criterio a la hora de decidir qué nos gusta y qué no. Muchísimas gracias por estar aquí un martes más. Espero que os haya gustado mucho esta conversación. Dejadme en los comentarios vuestros pensamientos, ideas, y también os agradeceré mucho si os podéis suscribir, darle like y compartir el episodio. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.